Acompáñenme por un momento a Mateo 25, los versículos 14 al 30. Este texto introduce diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Necesitamos mucho prestar atención. ¿Cómo comienza este texto? Comienza diciendo el reino de los cielos es como. Es decir, esta parábola va a ser utilizada como una ilustración del reino de Dios. O sea, que de aquí vamos a sacar una enseñanza acerca de lo que es nuestra relación con el reino de Dios o de lo que el mismo reino de Dios es. Dice el texto, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 talentos y a otro 1. Conforme a su capacidad le dio a cada uno y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que recojo donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, habría recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aparentemente nosotros podríamos pensar que aquí simplemente Jesús está hablando de la irresponsabilidad de aquel hombre al no usar el talento. Pero yo quiero que exploremos algunos asuntos interesantes de esta parábola. Por ejemplo, aquí viene un asunto importante. El siervo malo y negligente, como es llamado en esta parábola, lo que ha hecho es usar la ley del menor esfuerzo, es decir, hacer lo mínimo posible. El siervo quizás se dijo a sí mismo, bueno, voy a hacer algo, voy a hacer lo mínimo, algo que no me represente tanto riesgo, y voy a salir bien. Pues aquellos que recibieron 5 o 10 talentos corrían el riesgo de perderlo todo y cuando viniera su señor, pues que no tuviesen nada. Ese era uno de los riesgos que corrían. Comienzo a negociar, me va mal en el negocio, cuando llegue mi señor no voy a tener nada. Así que el negociar trae riesgos y este hombre no quiso correr el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace que este hombre no corra el riesgo? Vamos a entender eso. Y creo que este es uno de los aspectos fundamentales de esta parábola. Lo que mueve a este hombre a no esforzarse es el concepto que este hombre tenía de su patrón. Porque en el texto dice, mira, yo sé que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Y a eso cómo se le llama? A eso se le llama injusticia. El siervo malo creía que su señor era injusto. Y eso hizo que tuviese miedo. Y entonces fue a esconder aquel talento. El concepto que tenía de su señor lo limitó para trabajar por su señor. El concepto que tenía de su señor hizo que adoptara la ley del menor esfuerzo.
¿Y cuántos cristianos hoy también aplican la ley del menor esfuerzo? Quieren hacer lo mínimo para su Dios. No buscan la excelencia en las cosas espirituales, más bien quieren hacer lo mínimo. Cuando nosotros aplicamos esto al reino de Dios, encontramos que también nosotros, el concepto que tengamos de Dios nos lleva a actuar como actuamos. Es decir, si yo creo que Dios es un Dios vengativo, así mismo me voy a relacionar con Él. Si yo creo que Dios es un Dios al que debemos tenerle terror, miedo, así mismo nos vamos a relacionar con Él. Esta parábola nos enseña que el concepto que tenga de Dios manda en lo que usted hace. Cómo usted puede ver a Dios, la manera como usted pueda ver a Dios, así mismo es la manera como usted va a actuar. El mal concepto que tengamos nosotros de Dios nos lleva a modificar sus órdenes, a modificar sus palabras. Recordemos que la orden de Dios a sus siervos fue: negociad entre tanto que yo venga. Él no les dijo: guárdenme esto mientras yo vengo. No, Él les dice: negociad entre tanto que yo vengo. Pero aquel hombre no escuchó las palabras de su Señor, más bien pensó en modificar, pensó egoístamente. El siervo, al pensar egoístamente, mostró que su interés no era servir a su Señor. Si nosotros vivimos toda nuestra vida tratando de quedar bien delante de la gente, entonces tarde o temprano vamos a hacer quedar mal a Cristo. Y al tratar de quedar bien nosotros hacemos quedar mal a Cristo. Otro asunto interesante que nos enseña esta parábola es que nosotros no podemos olvidar que somos siervos. Ser siervos conlleva implícito una responsabilidad para con el Señor. Y cuando evadimos esa responsabilidad, en vez de ser siervos, nos tratamos de convertir en señores. Hay muchos cristianos que no quieren ser siervos, quieren ser señores. No hacen lo que el Señor les manda, quieren más bien mejorar las órdenes de Cristo. Y el siervo malo, por ejemplo, no le pareció bien la orden de su Señor. La orden era: negociad en tanto que yo vengo. Lo que él hizo fue modificar la orden, quiso mejorar la orden. Si nosotros no entendemos que somos siervos, vamos a tratar de querer mejorar las órdenes de Dios. Y hay tanta gente hoy profesando el cristianismo que quiere mejorar las órdenes de Cristo. Cuando Cristo propone una cosa, entonces la quieren mejorar. Dicen: bueno, Cristo estuvo en otra época, estuvo en otro lugar, esto no nos sirve para nosotros. Si usted tiene un concepto de que tú no eres siervo, sino más bien Dios es el que tiene que arrodillarse delante de ti, pues no va a hacer caso al Señor. No debemos olvidar que somos simplemente siervos que le servimos al Señor Supremo. Este texto nos habla específicamente, en esencia, de la mayordomía. De hecho, creo que es uno de los textos básicos cuando queremos hablar de mayordomía. Ya bien sea de la mayordomía del cuerpo, de los talentos o de los recursos, siempre tenemos que ver con este texto. Por lo tanto, sin temor a equivocarme, creo que este texto podemos deducir que la mala mayordomía se resume en no hacer lo que Dios dice, sino en hacer lo que a nosotros nos da la gana. Y de ahí parte todo. Cuando yo cuestiono a Dios en materia de sus órdenes, en materia de sus consejos, y comienzo a tratar de mejorarlos o hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me da la gana, estoy haciendo lo mismo que hizo el siervo malo y negligente. Por ejemplo, cuando hablamos de la mayordomía del cuerpo, el cuidado de mi cuerpo, si Dios me ha recomendado a mí una dieta para el cuidado de mi cuerpo, unos principios de salud como son los 8 remedios naturales, y yo hago caso omiso de eso, diciendo que es simplemente un consejo, simplemente es si yo quiero o si no quiero hacerlo, estoy modificando la orden de mi Señor. Porque Dios a mí me ha dicho esto no solamente a manera de consejo, también a manera de orden. Cuando allí en 1 Corintios 10:31 dijo el Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y creo que en eso se resume todo. En cuanto al alimento, en cuanto a los hábitos de vida, yo debo glorificar es a Dios y no glorificarme a mí mismo. Una cosa es el extremismo en materia de alimentación, pero también otra cosa, y muy mal hecha, es el dejar todo como a la deriva y descuidar lo que Dios me ha pedido. Cuando pensamos, por otro lado, en la mayordomía de los talentos que Dios nos ha otorgado,
y de los que me ha dado para que sirvamos a su causa y prediquemos el Evangelio, también encontramos el mismo principio. Necesitamos alinearnos con las órdenes de Dios. Dios dejó nuestros talentos para predicar con ellos. Y cuando no nos concentramos en predicar el Evangelio, sino que nos concentramos en otras cosas, estamos modificando las órdenes de Dios. Lo mismo que el siervo malo. Dios le dijo a sus siervos, negocien entre tanto que yo vengo. Y esa fue una orden explícita. Pero uno de ellos no quiso negociar, él buscó otra vía. De la misma manera, Dios nos ha dejado a nosotros una orden explícita. Y esa orden explícita fue, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿estamos todos siguiendo la orden? Pues no, hay gente que está modificando la orden. Gente que cree que la profesión de la religión es algo para salvarse a sí mismos egoístamente. Entonces están en la iglesia y quieren recibir visitas, quieren que todo el mundo les esté animando, quieren que la iglesia gire en torno de ellos, pero no están haciendo nada por el Maestro. Y es que cuando yo quiero simplemente que la iglesia me sirva, que la iglesia me tomen en cuenta, que tomen en cuenta mis capacidades, que hagan lo que yo digo, pero no estoy haciendo nada por el Maestro, no estoy llevando a otros a la salvación, no estoy hablándole a nadie de Cristo, no estoy discipulando, entonces estoy modificando la orden del Maestro. Estoy diciendo, Señor, lo que tú me mandas no va conmigo, porque es que a mí no me gusta predicar, porque es que yo no tengo el don para eso, así que yo mejor hago otra cosa. Entonces mi actitud obediente o desobediente no va a cambiar la orden de Cristo, jamás la cambiará. Cristo dijo, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio. Así que los dones que el Señor nos entregó son para eso, son para predicar el Evangelio. Y cuando no lo hago, estoy siendo un siervo malo y negligente. Si hablamos de la economía, ahí también podemos manifestar la conducta del siervo malo y negligente. Pues alguien puede decir, Señor, bueno, tú dices traer los diezmos al alfolí, pero yo voy a usar mi diezmo de la manera como yo quiera. Yo no voy a diezmar más, porque no tengo, o porque no estoy de acuerdo con eso. Entonces, cuando actuamos de esa manera, estamos en un grande problema, y es el gran problema de la mala mayordomía. Porque recordemos, la mala mayordomía se resume en no hacer lo que Dios dice, sino en hacer lo que se nos da la gana. Y ahí entendemos si somos mayordomos buenos o somos mayordomos malos. Si soy buen mayordomo, pues voy a hacer lo que Dios me dice, voy a hacerlo como Dios me dice. Si soy mal mayordomo, pues no haré lo que Dios me dice, más bien voy a hacer las cosas como a mí me parece, como a mí me da la gana. Ese parecer del siervo malo y negligente a veces permea a muchas personas en la iglesia. Y de hecho está permeando la forma de pensar de gran parte de la juventud de hoy. Porque muchos están pensando, bueno, sí, nos han enseñado de esta manera, pero yo creo que mejor lo podemos hacer de esta otra. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy. Hoy la gente está cuestionando la palabra de Dios, cuestionando cómo es que Dios ha dicho que deben hacerse las cosas. Y bueno, entonces quieren mejorar las palabras de Dios y se convierten en esos siervos malos y negligentes. Porque cuando la orden de Dios es clara y cuando Dios ha dado una orden clara en su palabra, no podemos nosotros tratar de modificarla, pensando que es lo mejor y que al final vamos a recibir una recompensa buena. Y hay muchos cristianos engañados de que van a recibir una buena recompensa, cuando realmente no están haciendo las cosas como Dios lo ha dicho. Bueno, y ese cuadro de no recibir una buena recompensa y de gente engañada no lo digo yo. Ese cuadro lo muestra Mateo 7, 21 al 23, cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos nosotros en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué es lo que el Señor les responde? Le dice, pues yo nunca los conocí a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que haya hecho cosas en el nombre de Cristo, que haya hecho milagros en el nombre de Cristo, vaya Cristo a desconocerle?
Pues bueno, es por la sencilla razón de que no fue un siervo, sino que se creyó un señor y no hizo las cosas como Dios la mandó, sino como a él se le dio la gana. Y recordemos una vez más que la mala mayordomía es no hacer las cosas como Dios nos dice, sino hacer las cosas como a nosotros se nos da la gana. Y bueno, ustedes ya conocen la sentencia. A los que hicieron lo que el siervo dijo, pues esos fueron llamados fieles, vengan, entren en el gozo de su Señor. Pero aquel siervo malo y negligente que no hizo lo que Dios le mandó, sino que hizo lo que más bien a él se le dio la gana, lo que él quiso. Dice la Biblia que fue echado a las tinieblas de afuera. Y entonces allí fue el lloro y el crujir de dientes. Entonces, apreciado, el reino de los cielos comienza con mis decisiones diarias. Decisiones de obediencia o decisiones de desobediencia. ¿Qué tipo de siervo eres? ¿Eres de los que sirve a Dios con alegría? ¿O eres de los que intenta mejorar las órdenes de Dios? Si eres uno de esos últimos, Dios te llama hoy a que seas un siervo fiel. Dios anhela que tú seas un buen mayordomo. Y la buena mayordomía inicia haciendo lo que Dios me manda.